Entonces, Podemos comenzar, compañeros. Me toca a mí, creo, de primero, así es. Sí, señor. Según las cuentas. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, Padre, te damos a través de toma y simbolita, bendecimos por el don de la vida, por todo lo que nos hablas a cada momento, por este momento, por esta clase de formación también. Entregamos para pedirte, Señor, la gracia del Espíritu Santo, que nos ayude, que nos ilumine y que nos ayude a poder reconocer nuestra pobreza, nuestra miseria delante de tu gran amor y misericordia tuya. Te lo pedimos, Padre, por tu Jesucristo, el autor de la vida, que es Dios, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a ver, dijo un ciego que no había nada. El tema que vamos a ver hoy, o la figura, o como ustedes quieran llamarlo, se llama Zaqueo, que está especialmente en el capítulo 19 de Lucas, del 1 al 10. Del 1 al 10, ahí está. Y pues sí, lo estuve viendo, leyendo, viendo citas y todo. Y en realidad, pues es muy enriquecedor, sinceramente. Es muy enriquecedor, ayuda muchísimo. Y entonces, me gustaría, pues, puedes ver alguna cosita. Aquí hay una pequeña manera como de introducción. Bueno, esto la verdad que es bastante largo para leerlo todo. Dice, el Evangelio de Lucas tiene por objetivo comunicarnos la liberación que Jesús ha venido a otorgarnos a todos. Jesús es el Señor que libera, pero esa salvación que el Señor nos concede la realiza desde la misericordia. Recordemos que la misericordia no es un simple sentimiento, consiste en una virtud muy importante, dar algo de mí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano. En la narración que vamos a leer, observaremos el corazón pobre de Zaqueo, un corazón falto de perdón y comprensión. Jesús ejerce con el duro cobrador de impuestos el difícil arte de la ternura. La misericordia de Jesús se transforma en perdón y devuelve a la vida de Zaqueo la humanidad perdida. Bien. Dice situación de la narración no sé si ustedes han leído todo esto, si lo han visto ya. Pero vamos a leer un poquito aquí Dice, el fragmento que nos cuenta la historia de Zaqueo, 19:1-10, se halla ubicado en la sección central del Evangelio. O sea, es como el corazón del Evangelio, llamémoslo así de alguna manera. El viaje de Jesús con sus discípulos desde Galilea hasta Jerusalén. Durante toda esta larga sección, Jesús dedica la mayor parte de su tiempo a instruir a los discípulos. De alguna manera, Jesús se hace palabra, dispuesta a preparar a sus amigos para vivir el tiempo de la iglesia. Jesús enseñará a los discípulos que la verdadera misericordia pasa siempre por el perdón. Notemos un segundo detalle especialmente importante en cuanto a la posición del texto. La narración de Zaqueo se halla prácticamente al final de la sección del viaje a Jerusalén y justo antes del inicio de los relatos concernientes a la pasión del Señor. Al final de su largo viaje, Jesús enseñará a sus discípulos a convertir la misericordia en perdón. Al final de su vida, en el dolor de la cruz, Jesús también convertirá la misericordia en perdón. Padre, entre comillas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al final de su viaje y al término de su vida, Jesús nos enseña la virtud de saber perdonar. ¿No será que la capacidad de perdonar es la mejor manifestación de la auténtica misericordia?
El Nuevo Testamento lleva siempre a su plenitud algún aspecto del Antiguo Testamento. Este episodio presenta similitudes y diferencias con otro muy importante de la antigua alianza, que es la entrada de Josué en la tierra prometida, conquistando la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel, guiado por Moisés, había emprendido un largo periplo desde Egipto hacia la tierra de promisión. Josué llega a la ciudad de Jericó y por la fuerza de las armas toma aquella villa. La conquista le permite entrar en la tierra santa y tomar posesión del país que Dios había otorgado a sus antepasados. Antes de tomar la ciudad, Josué se encuentra con una mujer marginada, Rahab. Esta le ofrece una hábil estrategia para tomar fácilmente la ciudad, sin necesidad de perder ningún guerrero en el combate. Una vez que ha sido conquistada la ciudad de Jericó y como acto de gratitud, Josué ejerce la misericordia con aquella mujer y con su familia, permitiéndole seguir con vida. Y ahí está la cita, Josué 6 y resto. Jesús, guiando a sus discípulos, emprende también un viaje desde Cafarnaúm a Jerusalén. Jesús llega a Jericó y conquista aquella ciudad representada por Saqueo. No lo hace con el poder militar, sino con la fuerza de la misericordia convertida en perdón desde Jericó. El Señor se dirige a tomar la ciudad santa, pero no lo hará con el poder de las armas, sino desde la debilidad de la cruz. También en Jericó ejerce el Señor la misericordia con alguien marginado, el cobrador de impuestos. Apreciemos la importancia que tiene la situación del fragmento en el conjunto del Evangelio. La simple posición de este texto nos enseña tres cosas. Jesús se hace palabra, enseñándonos el perdón. Prepara la actitud del creyente ante las adversidades de la vida, representadas por la pasión. Y finalmente nos indica la culminación y superación del Antiguo Testamento en el Nuevo. No sé si alguno quiere proclamar esta cita evangélica. Si alguien tiene la Biblia por ahí a mano, para no aburrirlos yo. Usted no nos aburre, Ah, nos encanta escucharlo, nos cabal, encanta escucharlo, sí. me encanta, dijo la. Bueno, entonces vamos a escuchar esta palabra de Saqueo que dice del Evangelio según San Lucas. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Saqueo que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús les dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Vamos a meditar unos segunditos, como pide el formador, que lo hagamos, meditar un poquito, como rumiar esta palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos ayuda? ¿En qué me parezco? ¿En qué me veo identificado ahí? Vamos a meditar unos segunditos.
Muy bien, si alguno quiere comentar algo sobre este evangelio, sobre este santo evangelio que acabamos de escuchar, alguien quiere agregar alguna información, alguna nota, algo que le gustó o que le hizo reflexionar, no sé, libremente. Me gusta el paralelismo que hace con la entrada de Josué en, en la tierra prometida y la misericordia que tuvo Josué con Rahab, ¿verdad? Donde ella, no siendo parte del pueblo hebreo, pasa a ser parte de ese pueblo por el hecho de la protección que ella le había dado a a aquellos que perseguían, a, bueno, digo, a los dos, creo que eran dos personas que andaban ahí investigando cómo era esa tierra, ¿verdad? Andaban ahí, dos Correcto. personas que había enviado Josué para que se instruyeran, conocieran bien cómo estaba el, el- la situación para poder entrar en posesión, ¿verdad? Y sabemos que al final de esa misma línea de Rahab es que viene nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, como a través de ese acto de misericordia que tuvo Rahab, Josué después como jefe tiene misericordia con ella y le permite seguir viviendo a toda la familia. Y igual sabemos que se nos plantea este evangelio como el evangelio de la misericordia. Y por lo tanto, Jesús no viene a condenar a aquellos que no son puros, sino a llamarlos a que vivan una vida de pureza. No es condenar, es llamar, pero Jesús llama y ese llamado de Jesús tiene que llevar necesariamente al hombre a reflexionar en que no puede seguir con la vida como la ha vivido. Y aquí lo tenemos muy claro. Jesús le dice a Zaqueo que se baje del árbol porque conviene que él se quede. Y después le dice que la salvación ha llegado a su casa. La salvación es Jesús, ¿verdad? En él somos salvos. Y la respuesta es de Zaqueo, es decir, voy a dar la mitad de lo que tengo. Para un judío de esa época era dar lo que Dios le había dado. Y entre más tuviera un judío, más se consideraba bendecido por Dios. Entonces él en sí está dando de lo que él siente que Dios le ha dado, ¿verdad? Y no dice que le va a devolver lo que él injustamente le ha quitado a alguien, porque era un cobrador de impuestos, si no me equivoco. Y ellos, usted sabe que ellos, entre más cobraran, más se dejaban para ellos. El salario de ellos era una parte de lo que cobraran. Entonces siempre vivían viendo a ver de qué manera cobraban más impuestos para poder recibir más. Y él no dice, le voy a devolver lo que le quité, sino cuatro veces más. O sea, eh, posiblemente si le daba a todos los que le había quitado cuatro veces más, iba a quedar sin nada, porque no era una persona muy legal, porque de hecho así era el oficio, ¿verdad? Y, pero la actitud es esa, o sea, yo no solamente debo reparar lo que yo haya hecho mal, sino buscar ir más allá. ¿Y cómo lo interpretaría yo en la vida cotidiana mía o nuestra? Bueno, el hecho es que yo puedo pedirle perdón a Dios y seguir en mis asuntos, nada más, ¿verdad? O puedo ir más allá y empezar a servir y a comprometerme y a buscar el bien de los demás y no quedarme encerrado en mí mismo. Porque muchas personas interpretan que
cada quien en su casa y Dios en la de todos, ¿verdad? O sea, yo no le hago el mal a nadie, pero tampoco le hago el bien. Y Saqueo va más allá. Entonces el Evangelio nos presenta que cuando una persona siente el amor de Dios, recibe esa misericordia de Dios, lo debe llevar a expresar ese gozo, esa alegría en una manera que es multiplicativa. Más allá de lo que recibió, es lo que nosotros debemos dar. Ese es mi comentario. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera agregarnos? Somos todos oídos. Yo me quiero quedar, don Zacarías, con algo muy lindo que me hace reflexionar acerca de lo que comentaste y lo que leímos. Y es traigo a mi mente, por ejemplo, las dificultades que tuvo que pasar Saqueo para encontrarse con Jesús, aún y cuando él, entre comillas, pues no pensaba que iba a ser de esa manera. Eh, un cambio radical cuando Jesús le dice, bájate de ese árbol, ¿verdad? Entonces eso es nuestra existencia. Todo lo que Carletos dijo es el complemento, digámosle, eh, eh, como una conclusión personal de traer a nuestra vida, en nuestro recorrido día con día, eh, las enseñanzas que nos quiere regalar la palabra a través de lo que interpretamos. Pero sí, esas dificultades, esas vivencias que tuvo que tomar decisión instantánea, Saqueo, nos ayuda hoy a nosotros mucho para poder superarse también nuestras dificultades diarias. Ujú. Seguimos escuchando. Zacarías, yo quisiera destacar o reafirmar la inmensa misericordia del Señor, y es que lo vemos ahí con Saqueo, igual como se ve con Mateo y en todos los demás casos, pero destacar con Saqueo, que él no se fijó que era un publicano, él no se fijó en eso, en que era un pecador, él se fijó en el hombre, él se fijó en el potencial o en el hombre mismo, como lo hace con todos nosotros. Él nos ama infinitamente sin, sin fijarse si somos o no pecadores, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, sobre todo en esta época, aprovechar que es el mes de la misión, el mes de las misiones. Entonces, destacar eso con nosotros mismos, con los demás, ese amor que nos tiene Dios, y en eso tenemos que hacer énfasis en que no importa lo pecadores que seamos, pero Él siempre se va a fijar en la persona con su infinita misericordia. Y ese es como el mensaje que hay que llevar a a las diferentes personas, y sobre todo las de la periferia, a esos que están más alejados, a los que andan buscando esa gracia del Señor, pero que por diferentes circunstancias, se les dificulta encontrarla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero destacar yo, esa infinita misericordia de Dios, que no se fija en el pecador, no se fija en el pecado, sino que se fija en la persona. Entonces, por lo menos ese es mi aporte, porque eso es lo que a mí, me conmueve, esa misericordia que está presente del Señor en todo momento. Muy bien. Muchas Yo gracias. lo que a veces trato de imaginarme esa escena de cuando Jesús, Saqueo, yo no sé qué conocimiento tenía Saqueo de Jesús cuando, ya, y como era chiquitillo, se trepó al árbol para ver pasar a Jesús, como todos nosotros chepitos a veces, ¿verdad? Pero yo digo yo, la escena de Jesús cuando miró a Saqueo, qué poder de esa mirada, porque no le dijo, solo le dijo, baja, voy a ir a tu casa.
eso es lo que, pero imaginémonos, es esa mirada de Jesús a Zaqueo, cómo cómo llegó hasta lo más íntimo de Zaqueo, porque Zaqueo no sé, no creo que se trepó ahí al árbol para ver pasar a Jesús porque realmente tenía interés en ser discípulo del Señor, sino simplemente fue que Jesús ya como una de sus grandes misericordia, y también para parte de su testimonio, su ministerio, ¿verdad? Escoger a Zaqueo y donde lo vio, decirle así directamente, baja porque voy a ir a, Jesús conocía el corazón y el potencial que tenía Zaqueo y así actualmente con nosotros también. El asunto es dejarnos cautivar y dejarnos cautivar por el Señor y seguirlo, ¿verdad? No necesariamente a veces por mucho conocer las escrituras o por mucho, sino simplemente la actitud, la disposición de decir, bueno, quiero a Jesús que en mi corazón. Tal vez que es lo más importante que a Zaqueo lo cautivó, lo capturó el Señor con su mirada, por así decirlo. Muchas gracias, Anita. Correcto. ¿Alguien más que quiera? O ya estamos todos, no sé si estará Mar por Bueno, ahí, Juana, yo Lorena. quiero aportar un comentario también bastante diminuto, ¿verdad? Pero hay un canto muy precioso que habla acerca de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva y que se convierta. Esa es la misericordia de Dios. Y muchas veces, pues nosotros pensamos que, que por haber hecho algo que no estaba bien a los ojos de Dios debemos de convertirnos. Pero según el proceso o la visualidad que tiene Dios para con nosotros en su misericordia, pues nos hace ver que todos somos pecadores, ¿verdad? Pero en nuestra pecaminosidad, Él nos perdona. Y una vez que nos perdona, nosotros debemos de transformarnos. Es el proceso de la conversión. Es ahí donde nosotros, la misericordia, está la misericordia del perdón, la misericordia de la curación, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, ya perdonados en ese gran amor que todo lo perdona mientras nosotros nos hayamos arrepentidos, perdón, pues tenemos que dar ese paso poco a poco con la misma ayuda de Él, que siempre está con nosotros, porque Él nos ofrece la vida y además nos ofrece permanecer en Él, estar unidos a Él. Y solo estando unidos en Él, pues nosotros vamos teniendo una transformación día a día, pero de las manos de Él. No confiarnos tanto en nuestra propia fuerza, ¿verdad? Que pues que sí a veces nos cuesta renunciar, la verdad, nos cuesta renunciar u optar por el bien supremo. Pero todos estamos llamados a esta misericordia, porque como bien sabemos, no hay un pecado que Jesús no perdone, porque ese es la esencia. La esencia de Jesús es la misericordia. Entonces, como hijos de Dios, todos estamos llamados a esta misericordia, a sentirla, a vivirla y a compartirla. Gracias. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a ustedes por sus comentarios enriquecedores todos. Vamos a ver un poquito aquí, vamos a leer un poquito porque entiendo que José va a dar el tema de él. José, así es, ¿verdad? Siempre. Sí, sí, señor. Sí, no me voy a poder extender mucho. Entonces, para leer aquí un poquitito y después vamos a hacer algunos comentarios. La palabra saqueo es un diminutivo de Zacarías. Curiosamente, se mete conmigo. Bueno, se mete con el nombre mío, ¿verdad?
Dice, la palabra saqueo es un diminutivo de Zacarías, nombre que significa probablemente el Señor se acuerda de nosotros. Bueno, pues ojalá que me tenga muy en cuenta a mí también. El nombre es un diminutivo popular que posiblemente era utilizado como apodo. Indica, por tanto, que la persona era muy conocida. Voy un poquito abajo, dice, Zaqueo era un hombre muy rico debido a su oficio de jefe de publicanos. O sea que estas personas tenían un problema, que no eran bien vistos ni por los judíos, porque se los veían pues como enemigos, porque eran usureros, llamémoslo así, eran usureros. Ellos cobraban impuestos, pero siempre cobraban más de la cuenta para echarse en una buena tajadita a la bolsa, y por eso se volvían tan ricos rápidamente. Recuerda que el hombre que lo iba que lo iba a destituir el patrón, aquel administrador infiel, ¿verdad? Que le dice, llama a uno de sus, digamos, lo que le acompañaba, él era el administrador, entonces llama a algunos de los que tenían por ahí a su servicio y le dice, ¿cuánto deja mi señor? Tantas medidas de aceite, o al otro, tantas arrobas de no sé qué. Pues dice, escriba menos, o sea, para que lo recibieran después en su casa. No puedo explicar mucho esto porque es un poquito largo. Bien, entonces lo que quería decirles es que ellos siempre sabían cómo hacer sus negocios, por eso no eran bien vistos por la gente. Entonces eran personas difíciles para todo el mundo. El hecho de ser recaudador implicaba que Zaqueo fuera mal visto y a su vez muy temido por las gentes, ¿verdad? Porque estas personas eran crueles, eran como verdugos. Si alguien tenía que quitarle las cosas para pagarse en lo que les debían, lo hacían. Era algo muy duro. Pero dice, era pequeño de estatura. La gente no le permite ver pasar a Jesús. Tal vez fuera una persona dada a protagonizar gestos curiosos. Observemos lo que nos dice el texto. Corre entre la gente y se sube a un sicómoro. Estos árboles sicómoros tienen una particularidad. Ya yo los conocí en persona, en cuerpo presente. El sicómoro tiene unas raíces muy grandes, muy altas. Entonces usted por la raíz se puede subir hasta arriba al árbol, porque es como una escalera, o sea, es unas raíces anchas y grandes, en donde usted se va caminando y va subiendo y va subiendo. Mira que es una impresión linda. Cuando me dijeron, vean los sicómoros, estos son los sicómoros, y inclusive nos enseñaron cuál es el sicómoro más antiguo que había, que lo vimos, por cierto, creo que fue en el mismo Jericó, porque ahí en esta ciudad estuvimos nosotros. Entonces, sí, él se sube rápidamente porque él tiene como usted sabe que a veces tenemos distintas impresiones de quién es Jesús. Recuerden que Herodes quería verlo también, o sea, Jesús se va a convertir en una figura muy importante porque eso de hacer los milagros y toda esa cuestión, pues no pasaba desapercibido. Entonces hasta el rey quería ver y pedirle que hiciera milagros para él. Pues también Zaqueo, pues también quería saber de qué se trataba el asunto con este Jesús. Aquí hay algo muy importantísimo. ¿Sí? Pero no puedo leerles todo. Zaqueo intentaba ver a Jesús, pero no podía. Su pequeña estatura y la muchedumbre de gente que se agolpaba en torno a él le impedía, o sea, a él le impedía ver a Jesús. La gente no solamente le impedía ver a Jesús físicamente, se lo imposibilitaba también moralmente. O sea, que Zaqueo estaba desmoralizado, digámoslo así. Sabía que no era buena cosa. Él empezó a conocerse en ese momento. Zaqueo era un cobrador de impuestos pequeño, excluido de las prácticas religiosas, imagínense. O sea, judías, motejado, quizás no amado por nadie, pero sí temido por todos. Qué terrible, ¿eh? Sentir que a mí todo el mundo me odia. Y sin decir una palabra, pero era una persona a la comidilla de los demás. Bien, pero aquí hay algo muy bonito que a mí me gusta mucho, que dice, la gente le impedía ver a Jesús. La gente no significa solo un grupo de personas, también significa lo que piensa la gente. Y escuchen esto que dice, la opinión de las personas respecto de Zaqueo hace imposible que aquel hombre vea a su Salvador. O sea, hay como una barrera en él en que no puede ver más allá, ¿verdad? Por su situación. Cuando Jesús se ha alojado en casa de Zaqueo, la gente murmura. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo le ha dicho, baja de ese árbol, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Bueno, el bajar del árbol también, como ustedes saben, es
también significa bajar de muchas cosas. Tenemos que bajar. Para ser cristiano tenemos que bajarnos, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ser humilde. Ser humilde. Entonces, Zaqueo no tiene que subir, sino que tiene que bajar. Tiene que bajar a su realidad. ¿Y cuál es? No de su estatura física, sino que tiene que bajarse a la humildad. Para poder ver a Jesucristo y conocerlo, tiene que bajarse a la humildad. Cuando Jesús se ha alojado en casa de Zaqueo, la gente murmura, ¿verdad? Qué cosa más importante. Critican duramente la decisión de Jesús. Ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo es un pecador. Qué palabra más dura, dice, un hombre perverso que ha roto sus relaciones con Dios, imagínense, o sea, era la escoria del pueblo de Israel. Para todos los judíos, este era un hombre terriblemente con el que no se podía uno ni topar, porque era indigno, quedaba uno prácticamente impuro por lo dañino que era este hombre, ¿verdad? O sea, algo terrible, ese hombre llevaba un infierno dentro, aunque quizás él ni cuenta se daba cómo estaba el asunto. Por lo menos hasta ese momento. Dice un hombre impuro, uno que no tiene derecho a cambiar de vida ni a liberarse, ¿verdad? Porque ¿quién va a querer ayudar a una persona de estas? De no ser Jesucristo. Una persona a la que no se le permite sentirse bien junto a Dios, ni contemplar el rostro de Jesús. O sea, que no podía contemplar el rostro de Jesús porque él estaba indigno, estaba impuro para los demás, ¿verdad? Para los judíos. Bien, aquí podemos, si quieren, hacemos un pequeñísimo alto en esto, que es una cosa importante que no se los he dicho. Esta mujer que habla con Josué, después de que unos hombres han sido enviados a reconocer ese país, y la mujer que hace, ¿quién era? Rahab, era una prostituta. O sea, no era una santita tampoco. Era una mujer que ya ustedes saben a lo que se dedicaba. Pero vea qué cosa más linda, el asunto va entre pecado y pecado. Ella le propuso a estos hombres, a estos, llamémoslo así, a estos embajadores que Josué manda a inspeccionar ese país, les propone que si le perdonan la vida a ella les va a entregar la ciudad, ella les va a ayudar. Y bueno, ahí se ven una serie de cosas. Ella le piden que ponga una cinta roja en su casa porque está cerca de la pared de la muralla, y que le perdonen la vida a ella y que ella les va a ayudar. Ella los va a esconder y no sé qué. Bueno, no me puedo meter en mucho detalle ahorita. Pues resulta que es una mujer mala, pero sin embargo, ve en estos enviados algo muy importante. Algo que viene a liberar también para ella de una situación, y viene a liberarla de una situación terrible que era de su pecado, ¿verdad? Como este hombre Zaqueo, cuando se encuentra con Jesús, pues ahí también ya llamémoslo así para entendernos, hay como una química, ¿verdad? Ya Zaqueo se siente ya diferente. ¿Y qué sucede? Pues dice, Jesús cruzaba la ciudad en dirección a la ciudad santa, en la que iban a tener lugar los acontecimientos que recordamos el Domingo de Ramos. Jesús llega a Jericó con fama de Salvador. Por eso lo rodea una multitud de curiosos. No dice que hay gente que quería nada, sino curiosos a ver qué es lo que predica, a ver qué es lo que va a decir, a ver qué milagroso se va a echar. Pero la única persona en la que el Señor fija su atención dice que es en Zaqueo. Jesucristo sabe que ese es el más necesitado y sabe que aunque ese hombre sea muy rico, en el fondo lleva un infierno dentro, porque él no es querido por nadie. Él es temido, no es querido, pero es odiado por muchísima gente, ¿verdad? Nadie le quiere. Y qué cosa más horrible cuando uno no se siente querido por nadie, ni por una familia. De frente le hacen caritas ahí bonitas, pero detrás, ¿verdad? Ya sabemos que no. Entonces, la forma de vida de Zaqueo con relación a su pueblo era injustificable. En cambio, Jesús era la única persona que mira. Jesús tiene con Zaqueo una actitud caracterizada por dos verbos. Se fija en él, levantando los ojos y le habla. Dice verbos muy sencillos y a la vez muy profundos. Levantar la vista. Cuando una persona levanta la vista, significa que recibe la dignidad. Alguien le devolvió la dignidad. Por eso te ve una persona cuando está en pecado, anda cabizbaja, la ve triste, la ve apagadita. Y si vuelve a mirar, mira así como de reojo. Hay una pena dentro.
Pues cuando usted ya mira de frente a otra persona, usted siente que puede mirar con libertad, usted está siendo liberado. Eso es lo que pasa aquí, levantar la vista, dice, levantó Jesús la vista. Recordemos el caso de Jesús cuando levanta los ojos al cielo y el Evangelio nos dice, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Ahí vemos la multiplicación de los panes, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesucristo? Levanta los ojos al cielo, ¿verdad? Los bendijo, los partió y los dio a los discípulos para que las sirvieran a la gente. El fragmento se encuentra en la multiplicación de los panes. El verbo significa mirar, pero no mirar como nosotros que miramos una mirada así como de superficial. No, la mirada de Cristo es una mirada que traspasa. Es una mirada que penetra. Es una mirada en donde usted queda como en una radiografía. Para nosotros, delante de Jesucristo, somos una radiografía. Él ve lo que hay dentro, no la superficialidad mía, ni de ustedes, ni de ninguno. No, Él está mirando más adentro, más la profundidad que hay. El verbo significa mirar en profundidad, mirar con la intención de hacer el bien. Eso es lo lindo, ¿verdad? O sea, le escruta, ¿qué es lo que nosotros llamamos en esto? Le hace un escrutinio a la persona. Sabe lo que la persona lleva adentro. Y Jesucristo sabía lo que este hombre estaba viviendo. Sabía que no era feliz, para nada. Dice, el mismo verbo ha sido utilizado en el fragmento anterior del Evangelio, dice 18, 35, 43, con la intención de devolver la vista a un ciego, que igualmente no podía ver, tenía esa limitación. Dice, mirar en profundidad no es ver detalladamente la realidad, es mirarla con el deseo de transformarla, aunque la misericordia y la ternura, es decir, y le dijo. Aquí vemos cómo Jesucristo empieza a hacer con él un diálogo interior, y él se siente delante de Jesucristo, se siente como desnudo, no tiene nada que esconder, es un pecador público, ¿verdad? Él sabe que ahí no hay nada, ahí no hay defensa. ¿Quién lo defiende a él? No hay defensa, pero él se siente delante de Jesucristo, pero ves que la mirada de Jesucristo está llena de misericordia. Y a eso le impacta eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues nada, aquí hay material mucho para conversar. Yo estuve sacando muchas citas también de Lucas 19, del 1 al 10, y empecé a escrutar todo eso. Es muy profundo, es muy lindo, es hermoso, es bellísimo. Pero bueno, a ustedes le quedan ahí también el librito ahí para que lo vean. Entonces, ¿qué sucede? Pues eso, que Zaqueo se deja desnudar por Jesucristo, se deja, como diciendo, no tengo de nada que defenderme, todo está a la vista, soy un pecador público. Pero a eso Jesucristo le ayuda, porque cuando él se siente, de verdad que Jesucristo le está mirando, con una mirada dice, primero misericordia, tiene misericordia de él, y después dice de perdón. Conviene que hoy entre en tu casa, y en la casa, pues está hablando también la casa, la iglesia, el corazón de Zaqueo, le está tocando el corazón, esa es su casa, y esa casa estaba mal, estaba muy mal. Jesucristo dice, también este es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Zaqueo cuando sintió esa mirada, se sintió traspasado y se sintió vulnerable, se sintió que aquella coraza que él tenía ante el mundo, ante Jesucristo, no valió. Y se siente entonces desnudo. Entonces él siente el amor y el perdón. O sea que Jesucristo no solamente le ve con misericordia, sino que le está perdonando su pecado, sus muchos pecados, como ha sido perdonada aquella prostituta, y como han sido tantas prostitutas o personas sufriendo en los evangelios de pecados y de limitaciones que tenían físicas también. Y se encuentra con esa mirada de fe, ¿verdad? Entonces dice que Zaqueo, al final dice que Zaqueo se puso en pie. Estar en pie ante alguien es el verbo que expresa la dignidad humana, lo que le decía hace un momento. La mirada de Jesús y sus palabras han devuelto la dignidad personal a Zaqueo. ¿Y qué ha pasado con Zaqueo? Primero él se escrutó, él se dejó de escrutar. O sea, él se dejó como diciendo, aquí no hay nada que esconder, haga lo que tengas que hacer, dígame lo que me vas a decir, que ya nada peor me vas a hacer o decir que no sé, que no conozca yo mismo. Bien, antes el texto no lo había presentado como un personaje de baja estatura, ¿verdad? A quien la gente impedía ver el paso de Jesús. La mirada de la palabra de Jesús le ha devuelto la dignidad de saberse alguien ante los demás
y ante sí mismo. ¿Ve qué cosa más bonita? Yo solamente pude rayar algunas cositas ahí que quería como entresacarlas, porque es bastante amplio el asunto, pero dice, Jesús es el Señor, y dirigiéndose al Señor, le dijo, Zaqueo, que subió al sicómoro, dice, quizás solo pretendía ver a un personaje famoso, buen orador y con fama de milagrero. Esto es lo que Zaqueo en su primera instancia quería hacer o quería experimentar. Pero ese personaje le ha hablado y lo ha mirado. Y con estas acciones le ha devuelto su dignidad de persona. Zaqueo ha sido perdonado. Qué cosa más linda. Y él se sintió perdonado y se sintió amado. Ya no querido, amado, más que amar, más que querer es amar. Se sintió amado, qué cosa más linda. Y no por cualquier persona, no, se sintió amado por el mismo Dios. Y más abajo dice, Zaqueo ya no servirá más a los pequeños, señores, a quienes daba culto, ya no servirá para el mundo. Porque ya ustedes saben lo que pasa con Zaqueo cuando siente todo esto. Dice, devolverá ahí todo lo que se ha robado, una parte dará, y si a alguien le quite algo, se le devolveré 4 tanto. En fin, una cuestión, algo hermoso, ¿verdad? Que yo mismo lo estuve escrutando aquí y me fui viendo todas las citas de este evangelio, y es algo maravilloso. Pero dice, Zaqueo es ciertamente un pecador, pero es Jesús quien primero lo mira y le habla. O sea, los dos estaban como en el mismo canal, pero cada uno con una intención diferente. Pero dice, son los ojos y la voz de Jesús los que devuelven la dignidad a Zaqueo. Al haber oído la palabra de Jesús y haber percibido su mirada, Zaqueo se pone de pie y lo reconoce como Señor. Hasta ese momento no lo reconocía como el Señor, hasta ese momento no. ¿Verdad? Ahora dice, la misericordia de Jesús, transmutada en perdón, o sea, algo más profundo que la misericordia, ha puesto de pie a Zaqueo. El recaudador de impuestos ha aceptado la mirada del Señor. Ha sido perdonado, ahora ya puede convertirse, dice. ¿Qué significa convertirse? Ustedes lo saben mejor que yo. Convertirse es transformar en obras de misericordia el perdón que gratuitamente hemos recibido de Dios. Zaqueo se convierte, comienza a traducir en misericordia el perdón significado en la mirada y en la palabra de Jesús. ¿Verdad? Qué cosa más importante. Gracias, Palomita, por acompañarme. La mitad de mis bienes, dice el Señor, se la doy a los pobres. Esto no lo vamos, porque ya ustedes lo saben y lo han vivido, y si ustedes quieren interiorizar un poquito más esta palabra, la pueden hacer, pero ahora como por razones de tiempito, pues no puedo todo. Pero dice, Zaqueo muestra una gran generosidad. O sea, Zaqueo, aquel que era tacaño y que robaba, empieza a devolver. Empieza a hacer todo lo contrario de lo que de ahí para atrás había hecho. Ya no roba, sino que más bien devuelve. Devuelve lo que se ha robado, pero además lo duplica. ¿Verdad? Qué cosa más linda cuando el corazón del hombre es tocado por el corazón, por el amor de Dios, por su mirada. Su restitución se adecua a las prescripciones más exigentes de la ley. Cuando un hombre robaba un buey o una oveja y los mata o los vende, debe restituir 5 bueyes por cada buey y 4 ovejas por cada oveja. Esto yo lo había visto ya, lo había leído también, que ahora aquí lo tengo escrito, pero que por razones de brevedad, pues no lo voy a poder, no lo vamos a ver así, pero lo que se ha robado debe devolver. Zaqueo devuelve mucho más de lo que la ley prescribe. Quien ha recibido generosamente el perdón de Dios no pone límites al ejercicio de la misericordia. Entrega a la pobreza del corazón de su hermano mucho más de lo prescrito por las normas. ¿Sabe por qué estoy leyendo esto y comentándolo así rápidamente? Porque al final vienen unas preguntitas que tal vez no tengamos el tiempo de interiorizar bien. Entonces, vamos avanzando de esta manera. Dice aquí, ¿por qué ha perdonado a Jesús a Zaqueo? Escuchemos en la cálida voz del texto las palabras del Señor. Y si ustedes quieren, ahora pueden leer el Santo Evangelio en su casita otra vez, con más calma, y pueden escuchar la palabra. Porque dice, pues también él es hijo de Abraham, por el mero hecho de ser persona humana, hijo de Abraham.
entre paréntesis. Zaqueo tiene capacidad de percibir la misericordia de Dios. Esto es algún don grandísimo, que si nosotros percibimos la misericordia de Dios, cualquiera de nosotros, quien sea, pues su vida cambia sustancialmente, radicalmente, su vida cambia. Se le ve la alegría, se le ve la paz y a veces no tiene que decir nada. Los hombres simplemente en razón de nuestra propia humanidad tenemos la dignidad plena para estar de pie ante Dios y recibir de Él su perdón y su misericordia. Y dice Jesucristo, y ustedes lo han corroborado, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿verdad? Nuestra liberación consiste en aceptar la mirada y la voz que Dios nos dirige. La aceptación de la mirada de Dios nos otorga el perdón y una vez perdonados podemos convertirnos y vivir en el amor. ¿Cuántas veces nuestra pequeñez y la opinión de la gente que nos rodea nos impide dejarnos mirar por Jesús? Esto muchas veces nos pasa a nosotros. Mira, vos es tan malo que, ¿para qué vas a ir a la iglesia? La verdad que, puña, de verdad. ¿Y usted va a ir a la iglesia? Usted así, como unas preguntas así un poquito despectivas. ¿Y usted va a ir? ¿Y usted aquí? Como diciendo, bueno, anda, pero vas a perder el tiempo, ¿verdad? Pues no. Más bien la gente animar a otros a decir, no, no se desanime, sigue adelante porque el Señor tiene sus propósitos con usted y con cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy importante. La última línea de la narración es especialmente significativa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido y salvarlo. Eso es lo que ha hecho desde que comenzamos con esta cita de Zaqueo, pues eso es, cuando nos manda a Josué, que es un paralelismo de Cristo también, ¿verdad? Josué, que igualmente tiene misericordia de aquella mujer, ¿verdad? Como decía Carlos ahora, y como Jesucristo va buscando al pecador, ¿y qué es lo que va diciendo? Los pecadores son los que necesitan del amor. O sea, el hombre que está sano no necesita médico, dice, sino los que están enfermos. Y él venía para sanar aquellas almas que estaban encarceladas, que estaban encadenadas por el pecado, que estaban engañadas por el demonio, que estaban maniatadas, que no podían liberarse, que tenían una frontera que no les dejaba pasar al otro, una limitación grandísima. Y Jesucristo viene, si lo permitimos, a romper todo ese cerco de muerte, y hacernos libres, hacernos de verdad que no hay límites para nosotros. Las fronteras no las pone Dios, las pone el demonio, porque Dios nos invita al amor y el amor no tiene límites. La finalidad de la acción de Jesús no es otra que la de liberar al oprimido por cualquier causa. Estas palabras nos traen el eco de otros fragmentos del Evangelio, pero vamos a fijarnos solo en un elemento, que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? En tiempo final, en tiempos de Jesús, la gente esperaba ansiosamente la llegada de un Salvador. Ya ustedes saben todo lo que pasa con Jesucristo, ¿verdad? Que no era como la gente lo esperaba, aquel que venía a hacer un montón de cosas, milagros y con un ejército y asustar a los enemigos y todo eso, y nada de eso, ¿verdad? Sino que de otra manera, ¿verdad? Zaqueo se ha encontrado con Jesús, el Señor. Ese encuentro personal le ha permitido descubrir el auténtico señorío de Jesús, el Hijo del Hombre. El cobrador de impuestos sabe que a partir de ahora su vida ha de ser semejante a la de su verdadero Señor. O sea, que tiene que parecerse a Cristo también, él con sus actitudes, ¿verdad? Pero él no está preocupado por eso porque sabe que la gracia de Dios le ayudará. La vida compartida, la existencia humilde y la actitud de servicio permitirán a Zaqueo verter en el corazón pobre de sus hermanos la misericordia que él mismo ha recibido gratuitamente de Jesús. O sea, que yo puedo amar cuando yo me siento amado. Si yo no me siento amado, ¿cómo voy a amar al otro? No puedo perdonar si yo no me siento perdonado, si yo no me siento querido, si yo no siento que alguien me ha ayudado. Pues de eso se trata el asunto, ¿verdad? Entonces, es decir, esto es muy amplio, muy amplio. Yo no sé si me dé tiempo porque Chepito tiene que hacer su trabajito y te va a faltar escribir unas cositas. Ustedes me permitirían como poner un cantito. ¿Estarían de acuerdo? Sí, un cantito que nos ayude. De acuerdo, sí. Que no se haga mi voluntad, sino la que ustedes crean. Así, algo. Si no les gusta, pues no les gusta. Dele, Zacarías. Eso. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó,
atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, era jefe de publicanos y muy rico, que trataba de ver a Jesús, pero no podía, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo, se subió a un sicómoro, pues iba a pasar por allí, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó, alzó la vista y le vio, y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy entre en tu casa, conviene que hoy entre en tu casa. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Deprisa Zaqueo le recibió lleno de alegría. Al verlo todos murmuraban: ha entrado en casa de un pecador, ha entrado en casa de un pecador. Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé, el cuádruplo le devolveré. Jesús le dijo: ha llegado la salvación a esta casa. 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 Porque también este es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Zaqueo, eres tú. Zaqueo, eres tú. Baja pronto. Baja pronto. Casa. Entre en casa.
habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Ha llegado la salvación a esta casa. La salvación a esta casa. Bueno, ojalá que el Señor hoy también atraviese la ciudad nuestra, que nos atraviese a nosotros con ese amor y que vaya dejando esa huella y que nosotros también dejemos que Él atraviese nuestra vida, que nos desnude de nuestra pobreza y de nuestra miseria y que nos ayude. Dice que Jesús no libera a Zaqueo por casualidad. Dice, la vida, Jesús es la encarnación del proyecto liberador de Dios entre los hombres. Jesús tiene que liberar al cobrador de impuestos porque para esta misión ha sido enviado. Porque para esta misión ha sido enviado. Pero Jesús libera de un modo muy especial. Él es el Hijo del Hombre que nos trae la liberación de Dios convertida en servicio, humildad y vida compartida. Bueno, al final vienen unas preguntitas ahí también que ustedes irán viendo ahí. No sé, yo creo que más bien deberíamos dejarlo como para algo muy íntimo de nosotros, porque no habrá tiempo, dice. Se lee el texto en voz alta y después se vuelve a comentar en silencio. Nos preguntamos qué dificultades experimentas en tu vida para encontrarte con Jesús. Estas son preguntas muy importantes. ¿En qué debería cambiar tu vida si dejases que Jesús se encontrara contigo? ¿Estarías dispuesto a asumir esos cambios? Y dice compartir, o sea, con los participantes, con las demás personas, lo que han descubierto en el momento de silencio, tanto a nivel personal como comunitario. Yo no sé, ahí hay material todavía, pero no sé si, como José siempre va a exponer, entonces no sé qué le... O si alguna opinión de ustedes, también para mí es muy importante lo que ustedes quieran agregar para terminar. O está bien así, lo hagamos así. Bueno, terminamos entonces. Yo nada más digo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Los Amén. siglos, amén. Lo dejo en las manos de mi hermanito José. Bueno, Zacarías, muchas gracias, muy bonito usted. Muchas gracias, Zacarías. Gracias al Bienvenido, Señor. José. Las gracias al Sí. Señor. Bueno, como ya don Zacarías hizo la oracioncita con el gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros hemos puesto atención, pues qué bonito este evangelio de la misericordia, ¿verdad? Es un evangelio que nos marca a nosotros a un cambio personal de apertura, a una nueva vida, con los dos temitas que hemos escuchado, Frank, bueno, en la introducción de Carlos, Franklin, con ese tema tan bonito del hijo pródigo, y ahora don Zacarías con este temita de saqueo. Entonces doña Teresa recalcaba algo muy importante, que es hacer ver la misericordia del Dios que nos ama tanto, ¿verdad? O sea, ¿qué haríamos si no tuviéramos esa misericordia de ese Dios que tanto nos quiere para Él, ¿verdad? Sí, es bonito, pues, aunque sea un poco repetitivo, pero es muy importante también,
estar escuchando esa misericordia como significado, que en donde nos dice que es la capacidad de entregar algo de mí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano. La capacidad de entregar algo de mí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano. Hoy nosotros, en el caso mío, vamos a ver un poquito acerca de la purificación de los 10 leprosos. Ese es como título del temita que vamos a ver. Purificación de los 10 leprosos, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos del 11 al 9. En este Evangelio, en este temita, vamos a leerlo. Dice la palabra: yendo camino de Jerusalén, atravesó Jesús por entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron hacia él 10 leprosos que se pararon a lo lejos y le dijeron a gritos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, notando que estaba curado, se volvió alabando a Dios a voces y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús le preguntó: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien vuelva para agradecérselo a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El texto dice que Jesús parte para Samaria, entre camino Samaria y Galilea, junto a sus discípulos. La ruta más lógica y más rápida para desplazarse, dice el texto, implicaba atravesar la provincia central de Samaria. Pero recordemos que en aquellos tiempos aquella región no podía cruzarse con suma seguridad, porque entre los judíos y los samaritanos existía una enorme rivalidad, una rivalidad que provocaba continuos conflictos. Y nos podemos preguntar de dónde provenían esas rivalidades. Esas rivalidades se producían ya que ambos grupos profesaban religiones distintas. Por ejemplo, en Galilea y Judea se practicaba el judaísmo, mientras que en Samaria se seguían distintos cultos provenientes de antiguas religiones orientales. También nos dice que en la capital de Samaria existía un pequeño grupo fiel al judaísmo, los samaritanos, pero de tradiciones y concepciones religiosas muy cerradas y distintas a las de los judíos que habitaban Judea. Además de todo eso que hemos comentado, también existían diferencias religiosas y raciales, las cuales se daban también por contrastes económicos. ¿Por qué? Porque Samaria era una zona más rica y con más proyección comercial que Judea. Carecía de desiertos y gozaba del rico caudal del río Jordán, además de estar estratégicamente situada en la red de comunicaciones. Esto entonces, con esas diferencias económicas, raciales y religiosas entre estas dos regiones, dan lugar en tiempos antiguos a constantes guerras y conflictos. O sea, la rivalidad entonces nos presentaban eso. Decía el padre anteriormente, no es muy lejano a lo que hoy por hoy se vive en nuestra época, en nuestro hoy. Entonces, la animadversión que sentían recíprocamente judíos y samaritanos daba lugar a que Samaria no pudiera ser transitada con seguridad. Por eso, al desear ir hacia Jerusalén, Jesús se vio en la necesidad de seguir una ruta bastante más larga, o sea,
bordear la frontera entre Galilea y Samaria, recorrer todo el valle del Jordán y cruzando Jericó, penetrar en Jerusalén. Era un itinerario mucho más largo y accidentado que la simple línea recta entre Galilea y Judea. En determinado momento, ojalá Dios nos permita poder ir a conocer eso. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Dice la palabra, el texto que leímos, que Jesús se topa con 10 leprosos. Para nosotros la lepra es algo que es una enfermedad que es provocada por un microbio, que hoy por hoy la ciencia pues ha dictaminado ya tratamiento, cura. Pero resulta que para esos tiempos la lepra no era de la manera en que nosotros hoy la podemos interpretar. Y para no profundizar mucho, eso de la lepra viene comentadas en el libro de Levítico. Para esa época lo que significaba la lepra, o más bien lo que significaba la lepra para la mentalidad de los hombres de la época de Cristo, vamos a mencionar unos aspectos. Por ejemplo, nos dice que la lepra era una enfermedad. Una enfermedad que tenía horribles consecuencias para quien la padecía. Por ejemplo, la lepra es una enfermedad para ellos muy contagiosa. En ese entonces, la medicina judía no era preferentemente curativa, sino preventiva. Lo que les decía al principio, ¿verdad? Hoy la ciencia hace que se puedan tratar ese tipo de personas. Para esos tiempos no. Para esos tiempos los judíos, ¿qué hacían? El aforismo de que la mejor manera de curarse de una enfermedad de esas es no contraerla. Entonces, ¿qué hacían con las personas? Las expulsaban de sus lugares, las mandaban a vivir con otros leprosos, lo que contagiaba aquellos que padecían a una enfermedad distinta, se les expulsaba también de la práctica del culto, la familia prescindían de ellos totalmente, quedaban excluidos de cualquier ámbito de relación con los demás. Recordemos que la palabra nos dice, separaron, o el texto que leímos, separaron a lo lejos y le dijeron a gritos, estos hombres observan las prescripciones legales y se mantienen alejados del contacto con la gente sana. Y la lepra no solamente esas consecuencias traía personalmente, sino también que venían con fuertes connotaciones religiosas. Por ejemplo, la dureza y la crueldad con que la lepra se cebaba en las personas llegó a que fuera considerada como un castigo divino. Pensaban que era Dios quien los había castigado con aquella enfermedad, debido a que algún pecado de ellos o algún pecado que sus antepasados habían cometido. Al padecer la lepra estaban excluidos también de toda relación con los demás judíos. No se podían acercar al templo para pedir perdón al Señor, no podían entrar en las sinagogas para rezar con sus hermanos. En fin, la lepra encerraba un círculo vicioso muy cruel. La única esperanza de curación que podía abrigar un leproso era la pronta llegada del Mesías. Más que una enfermedad física, su causa profunda radicaba en el castigo divino. Un sufrimiento del que solo el mismo Dios podía liberar. Entonces vienen los leprosos conscientes y cuando van a pasar a Jesús, dice el texto, piden compasión.
Los leprosos se sitúan lejos de Jesús y le suplican a gritos su ayuda. Entonces aparece Jesús como un maestro al que le piden compasión. Jesús, maestro, dice el texto, ten compasión de nosotros. Aquí podemos notar, aquí podemos nosotros describir las dos palabritas que ellos utilizan para poder pedir al Señor lo que ellos desean. La primera palabra con la que ellos se refieren es a maestro. La palabra maestro presenta una significación especial en el tercer evangelio. Y nosotros lo constatamos cuando también la utiliza Pedro, en aquel momento en el cual Pedro le dice al maestro, cuando le dice que tire las redes, lo hemos intentado durante toda la noche y no hemos cogido nada. Pero ya que tú lo dices, lanzaré de nuevo las redes. O sea, literalmente, la palabra maestro es un líder. Es aquel que sabe muchas cosas, es aquel que está por encima de los demás en conocimiento, ¿verdad? Aquel que ha demostrado una gran capacidad en la vida, aquel que puede estar por delante de los otros conduciéndolos. Jesús para mucha gente de Palestina tenía ese semblante. Para mucha gente de Palestina, Jesús era un modelo de comportamiento moral, alguien que había reunido un buen grupo de discípulos que presentaba un mensaje interesante y que tenía cierta fama de milagrero. O sea, en definitiva, Jesús era un buen líder que presentaba un mensaje novedoso. Cuando nosotros aquí pues, conversamos de la palabra maestro y cuando decimos a alguien que está por encima de, es por encima del amor, es por encima de la compasión, es por encima de la misericordia, no por encima del ego, ni por encima de la prepotencia, ni por encima aplastante de los demás. Entonces podemos ver que al expresarse ellos como maestro y al pedir la palabra compasión, entonces ya en el libro, en el texto, como tal, ¿verdad? Vamos a ir agregando más palabritas. Se nos dice, se nos habló de la misericordia. Ahora nos acompaña de la palabra compasión. ¿Y qué es misericordia y qué es compasión? Aunque son unas palabras que se parecen mucho, tienen un significado diferente. Dijimos que la misericordia es la capacidad de entregar algo de mí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano. La compasión es sufrir con otro, tener como mía la pasión, el sufrimiento de mi hermano. Vinieron los 10 leprosos hacia Jesús. Vienen los 10 leprosos hacia Jesús, les pide esa compasión. ¿Qué se la piden? ¿Por qué? Porque ellos quieren que Jesús se conmueva, que tenga un sentimiento de pena ante su padecimiento. Aquel maestro que pasaba, para ellos, si se conmovía ante ellos mismos, tal vez les echara unas monedas o le lanzara algo de comida con la que pudieran subsistir algún tiempo más. No esperan de él una acción, la misericordia, que pudiera cambiar sus vidas para siempre. Ya que los leprosos tienen una visión muy lejana de Jesús. Lo contemplan como a un líder más entre tantos como había en Palestina. No esperaban que transformaran sus vidas de esa manera. Tan solo ellos querían alguna limosna, algo con que sobrevivir. Podemos hacer una pausa aquí un poquito y podemos preguntarnos, en nuestra vida cristiana, ¿cuál es la percepción que tenemos de Jesús? ¿Cercana o lejana? ¿Lo admiramos como un gran maestro,
como un líder extraordinario. Comprendemos nosotros el Evangelio como una excelente doctrina moral. Tenemos la certeza de ver a ese Jesús como el único Señor capaz de transformar de raíz el corazón de nuestra existencia. Noten ustedes que el texto nos decía a nosotros que Jesús les dice a ellos, vayan, id a presentaros a los sacerdotes. Jesús, dice el texto, los envía a los sacerdotes. Como decíamos antes, la lepra no era únicamente una enfermedad física, también implicaba una concepción religiosa. Un leproso pensaba para sí mismo que su enfermedad era el castigo por algún pecado cometido, ya lo vimos, por una falta realizada inadvertidamente. En esos tiempos el sacerdote era el que decidía si la enfermedad había desaparecido o si aún permanecía. O sea, era el que examinaba la piel del enfermo, observaba si se producía en ella alguna de las manifestaciones descritas en el libro del Levítico, entre ellas como, por ejemplo, las manchas oscuras. Alguna vez la lepra era solo aparente y en realidad se decía ciertas enfermedades cutáneas distintas de la lepra conocida por nosotros hoy, ¿verdad? Entonces el sacerdote, al testificar la curación del enfermo, lo readmitía al culto del templo, ya restablecido, se incorporaba plenamente a la vida cotidiana del resto de los judíos. Una pausita para poder reflexionar acerca de eso. El sacerdote, dice, era el que decidía, inspeccionaba, o sea, era el médico que hoy nosotros tenemos actualmente. Entonces los leprosos, dice, obedecen la orden de Jesús y se dirigen a los sacerdotes. Pero ¿qué les pasó a esos sacerdotes, a esos leprosos cuando iban en camino hacia ese sacerdote? Quedaron limpios, dice. La lepra había desaparecido de sus carnes. Y aquí que podemos apreciar o observar que el texto no nos describe con precisión las características del milagro. Recordemos que estamos en la sección central, dice el texto de este evangelio. Entonces, durante esta etapa Jesús va dando enseñanzas a sus discípulos. El texto no se centraliza tanto en contarnos enseñanzas de Jesús. Nuestro fragmento o nuestro texto no nos explica cómo se hace un milagro, sino que pretende enseñarnos qué es un milagro y sobre todo, quién es este Jesús capaz de realizar acciones que curan. Ahí la diferencia entre curar y sanar, ¿verdad? Los 10 leprosos entonces obedecen, se dan cuenta que han sido purificados de su dolencia. O sea, ¿qué provocó esa purificación? La obediencia a Jesús. La obediencia a Jesús. Necesitamos purificarnos para ser perdonados. Necesitamos purificarnos para ser curados. En aquellos 10 hombres tiene lugar una doble reacción. Notemos que los 10 leprosos siguen su camino hacia el encuentro con los sacerdotes, pero solamente uno de ellos regresa a donde Jesús para darle las gracias. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, vamos a ver un poquito acerca del grupo de los 9 leprosos que no se devolvieron, que siguieron camino hacia ese sacerdote. 9 de los 10 leprosos se dirigen hacia Jerusalén para presentarse ante el sacerdote, a fin de que sea constatada su purificación.
y se reincorporen a la vida judía con normalidad. Se han dado cuenta de que han sido purificados, es decir, han descubierto la posibilidad de volver a la situación en que se encontraban antes de contraer la lepra. Observemos la utilización en el texto de la palabra purificar o quedar limpio. Para referirse a la curación de estos hombres, la purificación, el quedar limpio, supone un cambio externo en la persona. En este caso concreto, la desaparición de las manchas oscuras en la piel no implica un cambio sustancial y profundo en la vida de nadie. O sea, estos hombres han percibido que las manchas de su piel han desaparecido. Que ya pueden incorporarse de nuevo no implica ninguna novedad radical en su vida anterior, que les permite incorporarse a la vida normal del judaísmo. No debemos pensar que este cambio en los enfermos sea algo de poca monta, es algo muy importante en sus vidas, pero la buena nueva del Evangelio no es un cambio suficiente. Los 9 leprosos purificados han visto en Jesús a un gran líder y a un buen maestro, con dotes de mando y conocimientos médicos, pero, ¿qué es donde está la diferencia? No han descubierto en él al Señor, al único capaz de transformar radicalmente su existencia. Aquí vamos a hacer otra pausita a pensar cuál es nuestro comportamiento con respecto al pensamiento de esos judíos. Por ejemplo, para que nos ayude a la reflexión, ¿cuántas veces nos confesamos por confesarnos? ¿Cuántas veces dudamos de lo que somos conscientes y estamos seguros que Dios ha transformado en nuestras vidas? Pero viene uno de ellos y notando que estaba curado, se volvió a Dios. Dándole gracias a ese Señor, este hombre reconoce a ese Jesús como su Salvador, como el gran maestro, como el que tiene la compasión para poder hacer lo que ellos desconocían, lo que ellos no sabían. Ese hombre fue capaz de ver de que verdaderamente ese Jesús era el Jesús del cual pudo haber escuchado hablar de las cosas tan lindas que hacía, tan maravillosas que hacía. Entonces nos dice que ese leproso percibe su corazón, se devuelve a Jesús, alabándolo a Dios, alabándolo a voces. Se echa por tierra a los pies de Jesús, le da gracias a Jesús. Y lo que más nos llama la atención aquí es que dentro de las características de ese que se devuelve, era un samaritano. ¿Y qué es lo que nos puede llamar la atención a que era un samaritano? Que este hombre, por su procedencia, no conociera bien el judaísmo. Por el hecho de ser samaritano, era el que menos posibilidades tenía de poder captar en profundidad la esencia personal de Jesús. En cambio, solo él lo descubre como el Salvador que ha transformado su existencia. Aunque el texto no nos dice a nosotros que los otros 9 no eran samaritanos, afirma que solo el curado era extranjero.
O sea, entonces podemos concluir que los otros 9 serían galileos y por tanto de religión judía, que conocían mejor el judaísmo y que habrían oído decir que la desaparición de la lepra significaría la llegada del Mesías, pero que no son capaces de descubrir en Jesús de Nazaret a nadie más que a un hábil curandero de Galilea. Otra pausita por aquí. Vámonos, porque aquí es donde nos dan a nosotros para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces nosotros que estamos metidos en estas cositas, verdad? Que para honra y gloria del Señor nos vemos fortalecidos, acrecentamos nuestros pensamientos, nos ayuda a cambiar muchos pensamientos egocentristas que tenemos en muchas ocasiones, que nos creemos eso, ¿verdad? ¿Y cuántas veces recibimos lecciones de personas que entre comillas creemos que porque no están en el templo, que porque no van a la misa, que porque no esto, que porque no el otro? Ya no son merecedores o ya no pertenecen a nosotros. Esos que supuestamente conocían tanto o conocían de esa procedencia, de ese Jesús, de esos conocimientos, no se devolvieron. Y ese que no sabía, que supuestamente desde el texto desconocía de esas obras que ese Jesús hacía, se devuelve a darle gracias. La respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús presenta una doble respuesta. Una dirigida hacia los 9 leprosos que no ha vuelto y otra referida al enfermo que ha regresado. Primero que nada, Jesús se admira de que haya sido un extranjero samaritano el que haya regresado a darle gracias. El que menos posibilidades tenía de reconocer a Jesús como su Señor. El que es el único que lo ha descubierto. Y si notamos, vean lo que le dice Jesús en el texto, o lo que le dice Jesús más bien a este leproso. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Con esta frase, si ponemos atención, aparece, o esta frase más bien aparece muchas veces al final de los milagros de Jesús que Jesús hace. Por ejemplo, si nosotros recordamos el milagro de la mujer hemorroísa, después de curarla, Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús al leproso no le dice, tu fe te ha purificado, ni tampoco le dice, tu fe te ha curado. Jesús va más allá. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. O sea, la fe en una primera aproximación es la confianza que se pone en Dios. La fe implica plantearse la vida desde la certeza de que estamos en las manos buenas de Dios. Eso es la fe. Es la confianza y la certeza de que Jesús sostiene nuestra vida y que a partir de esa convicción, nuestra vida genera misericordia para con el prójimo. El texto quiere decirnos o quiere enseñarnos a nosotros que la salvación no es una simple curación material. La sanación es la liberación de algún peligro que amenaza la radicalidad de nuestras vidas. Que el pecado es lo que amenaza a la totalidad del hombre. Que la salvación que Jesús nos puede dar es lo que nos libera del pecado, de aquello que nos impide descubrir y creer en las
esa. Cuando vemos, por ejemplo, este que está analizado en estos textos que nos manda el Padre Mario, vemos y comprendemos cómo la misericordia de Dios en nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Podemos comprender en este texto que el verdadero milagro no consiste tanto en la desaparición de la lepra. ¿Por qué? Porque para 9 leprosos ha habido una simple purificación de la lepra, pero mediante el hecho de la desaparición del Dios liberador. Entonces, así las cosas, podemos reflexionar nosotros. ¿Hasta qué punto estoy encaminado a reconocerme en la misericordia del Señor? ¿Cuántas veces he caminado en mi yo, en creer que lo que me pasa en la vida es porque yo hago esfuerzos, es porque yo me porto bien, es porque yo me entrego y dejo de lado a aquel que me está aportando el poder realizarme de esa manera? Porque nos dice que el núcleo de la vida cristiana estriba en el encuentro personal con Jesús. Si recordamos aquel episodio de la palabra en donde Pilato pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús no responde a esta pregunta, porque la verdad cristiana no es un qué, es un quién. Jesús es ese alguien. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces nosotros consideramos a Jesús como un buen maestro, como un excelente líder, y lo admiramos por su doctrina, pero el cristiano no es el seguidor de ninguna doctrina, ni de ningún libro, ni de ningún qué. Nosotros los cristianos debemos de esforzarnos a seguir a alguien vivo entre nosotros. Si nos hace falta el encuentro personal con Jesús, habremos conocido una excelente moral, pero no nos faltará lo más esencial, lo más esencial. ¿Y qué es lo más esencial? La amistad íntima con el Dios que nos ama. Y aquí podemos parar unos segunditos más para reflexionar. Sí, ¿cuál es ese Jesús vivo que yo estoy siguiendo? ¿Cuál es ese camino, verdad y vida? ¿Estoy siguiendo una doctrina? Todavía no ha llegado a mí ese encuentro personal con Jesús en donde yo pueda ver el rostro de mis hermanos como el rostro de Cristo. ¿O me estoy basando simplemente en esa moral? Necesito acrecentar mi fe, que es la capacidad de contemplar nuestra vida y el devenir del mundo con los ojos de Dios. Por eso es que se nos invita a nosotros como creyentes que cualquier cosa que le sucede en la vida es un milagro. Todo lo que nos sucede en la vida es un milagro de Dios para nosotros. Cuando nosotros nos levantamos en las mañanas y podemos abrir nuestros ojos, es el primer milagro que podemos tener. Cuando abrazamos a nuestra esposa, cuando abrazamos a nuestros hijos, cuando hacemos acciones buenas que nos vamos y ayudamos a acomodar un florero, a limpiar X salón parroquial.
cuando cuando nos damos la oportunidad de un servicio comunitario, llámese como se llame. Eso es un milagro de Dios. Es un signo de la presencia cercana de Dios. Es un querer de Dios que nos acostumbremos a ver nuestra vida desde la mirada tierna de Dios. Porque si la vemos desde ese punto, entonces somos invitados e impulsados ¿a qué? A poder relacionarnos de la mejor manera con las demás personas y hacer el bien para todo. Y cuando nosotros nos acercamos a esa mirada tierna de Dios y cuando nosotros ya no vemos esas manchas de lepra en nuestros cuerpos, entonces vamos a tener la convicción de que hemos sido sanados. Vamos a poder quitar esas limitaciones, esas barreras que limitan el acercarnos más y más a Dios. ¿Entre qué? Bueno, podemos nosotros sacar un montón de ramitas en nuestras filiales, en nuestras parroquias, en nuestras provincias, en nuestro mundo entero. Entonces la misericordia del Señor con la curación de estos 10 leprosos que nos está haciendo conocer la misericordia de Dios convertida en curación, podríamos, dice aquí un texto, voy a leerlo textual. El episodio de los 10 leprosos nos hará conocer la misericordia, porque dijimos que la narración de Zaqueo nos hacía descubrir la misericordia de Dios convertida en perdón, pero la de los 10 leprosos nos hará conocer la misericordia de Dios convertida en curación. Entonces, casi nos atrevemos a implicación, perdón, siempre acción, y la curación de sentirse perdonado. Si nosotros no nos sentimos perdonados, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir abriendo la puerta de nuestro corazón para darle la oportunidad al Señor de ser libres, de no estar encadenados. Necesitamos sentirnos perdonados para poder en el diario vivir mostrar esa sonrisa del encuentro con Jesús en nosotros y en los demás. Ese es mi pequeñito temita. Si alguno quiere realizar algún comentario, pues están abiertas. Está abierto el micrófono. Yo solamente le diría que yo no tengo nada que agregar. Excelente exposición, Josito. La voy a volver a escuchar completa. Se lució, se lució. Gracias, Carlos, para honra y gloria del Señor y para nuestro conocimiento, ¿verdad? Y muy preciso con el tiempo a las 12. Bueno, ya falta un minuto para las 12. Doña Teresa, ¿escucha? Sí, sí, estoy escuchando con claridad. Dígame. Usted sería tan amable de regalarme ahora el resumen que usted, yo la vi tan entusiasmada escribiendo, que digo yo, aquí está la que se lo voy a pedir. ¿Cuál resumen? ¿Cuál? La mañana. Ah, El de Evangelio, el de santificación. Sí, pero no, más bien lo que estaba haciendo era tratando de seguir la lectura, pero más bien copié mucho, no, casi no escribí yo. Ah, bueno. Entonces, Karencita o alguien que haya copiado. Sí, porque yo estaba leyendo más bien lo del padre, entonces busqué lo del canon, entonces estaba tratando de seguirlo, la lectura. Pero sí copié mucho. Bueno, Karencita, queda en sus manos. Karencita, que la funciona. Bueno, que iba a llamar ya. Venía de Tipio, que llamar venía. Se te va la señal, Josito. Sí, Josito, es muy... Ahí lo que hay que hacer es irse al ritual de los sacramentos y leer, digamos, es que
no sé cómo que se llama realmente, pero yo le digo las preventas. Y después te vas a Google y pones derecho canónico, bautismo, y te salen exclusivamente lo que se refieren al bautismo. Lo ubica uno así rapidito. Hay que pegarle una leída ahí, nada más. Gracias, Carlos. Sí, tiene razón, Carlito. Yo me fui así a la derecho canónico y ahí viene lo del bautismo. Entonces ahí fue donde fui siguiendo yo un poco lo que el padre estaba leyendo. Ujú, Ah, ok. gracias, Carlos. Muchas gracias, más bien, entonces. Ujú. Karencita, a manos suyas queda el cierre. Karencita no está, Karencita anda ahorita ayudándole a la compañera ya en la vela de... Entonces, Franklincito, que era el sustituto de Karencita. Ay, qué cuento. Bueno, y ahí cerremos este momento de reflexión y de diálogo y de encuentro con el Señor, con una pequeña oración, ¿verdad? Agradeciéndole el habernos permitido encontrarnos a través de estos medios. En este mes de las misiones, decía el Padre Juan Carlos que un sexto continente propuesto, no sé si fue por el Papa Francisco o alguno de sus sucesores, era pues la tecnología, porque es una manera también de misionar y de evangelizar es la tecnología. Y eso es lo que hemos venido haciendo en estos encuentros, ¿verdad? Tanto formativos en santificación como ahorita en esta parte de evangelio. Bien utilizadas, pues se le saca el mejor provecho. Pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Que nos permitió nuevamente encontrarnos en torno a su palabra. Todo lo que hemos venido meditando es en torno a la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Que podamos, como decía Zacarías, pues sacarle el mayor provecho a esto. Y en los dos pasajes que vimos se nos presenta a Cristo que camina, Cristo que anda, y de personas que hacen lo imposible por encontrarse con Él. A través de esto que hemos meditado hoy, podamos nosotros posible lo imposible, según la voluntad de Dios y nuestro corazón, ¿verdad? Que en la libertad de los hijos de Dios podamos abrirnos cada día al amor infinito e inagotable de Dios, a su misericordia que transforma los corazones del ser humano, y que por intercesión de María Santísima podamos amarle a Él cada día más y hacerlo más de los que nos rodean, para poder hacer de este mundo un pequeño y eterno Edén, un estado de cielo siempre en nuestras comunidades y nuestros corazones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y se nos fue Zacarías y que nos podía regalar la bendición, pero dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros. Ven con nosotros a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.